Hola mis chicas, gracias por acompañarme. Les voy a estar trayendo unas manualidades. La primera será con estos candelabros que tengo. Es un set de 2 candelabros y los tengo ya hace mucho tiempo de que no los he usado, los he tenido guardados. Tengo estos venaditos del Hobby Lobby del año pasado y le estuve colocando previamente este moñito, ya que yo no soy experta en hacer moños y me llevó trabajo hacer el lacito de esta manera. Y lo que voy a hacer, chicas, es colocar un poquito de silicón acá en las patitas del venado. Y ahí ya tenemos el venadito con el silicón. Y ahora lo que voy a hacer, chicas, es colocarlo acá, con la finalidad que no se mueva. Y vean qué bonito se ve. Lo mismo voy a hacer con el otro, ya que es un set de 2. Ahora, para darle un poquito más de decorado navideño, voy a estar colocando esta pequeña guirnalda de bolitas rojas en esta parte de acá. La voy a entrelazar entre ella misma. No sé si dejarlo ahí en ese nivel o subirla un poco acá. O ponerla al pie aquí. Creo que aquí la voy a dejar. Y vean, ahí tengo ya el otro, ya lo tenía un poco armado para no alargar tanto este video, chicas. Ahí están los 2 candelabros. Hoy le vamos a colocar unas velitas. Estuve comprando en la tienda del dólar este set de velitas. Vean qué bonitas están. Vean, acá está prendida, es una estrellita. Y se la coloco acá. Acá tengo la otra. Y así estaría quedando. Sí, le coloco esas velas, pero a mí me gustaría colocarle unas velas más grandes. Y me gustaría colocar estas en color rojo, para que le dé un poquito de vista a lo que es este hermosos candelabros, este DIY, que es muy fácil de recrear. Ahí están. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Holidays and cheer. But now I got my eyes
colocando papel tapiz a esta bandeja que era a fondo azul y me estuvo quedando de esta manera. En esta bandeja, chicas, voy a estar colocando mi troquita. Ya ustedes la conocen, les he dicho que la compré para un tiempo de otoño. Traía unas flores y unas calabacitas. Estuve removiendo el fondo que tenía. Y les voy a mostrar cuál es mi idea para decorar esta troquita para Navidad. Por acá tengo este pinito. Voy a estar colocándole esta coronita en esta parte de enfrente. Para los lados tengo estos rótulos que dicen Merry Christmas.